como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como un fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez, como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Anhelamos la promesa como un fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez, como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez, como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien.
Buenas noches, Dios los bendiga. Hoy estamos en nuestro miércoles de culto de devocional y vamos a compartir un poquito hoy la palabra de Dios. Y para empezar, yo quiero que me acompañen a orar, que me acompañen en este tiempo, para que pongamos este tiempo en las manos del Señor y que sea Él hablando a nuestro corazón, que Él sea tocando nuestras vidas y nosotros disponiendo todo lo que somos, nuestro corazón, nuestros sentidos, para poder escuchar su voz. Así que acompáñenme a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, en el que podemos escucharte, Señor, desde nuestras casas, desde nuestros hogares, Señor, seguimos siendo la comunidad cristiana de Armenia, que busca tu presencia, que busca tu palabra, que busca tu rostro, Señor, porque queremos conocerte más, porque queremos verte, porque queremos escucharte, porque queremos sentir tu presencia en medio de nuestras vidas, Dios. Y yo te pido que en esta noche nos ayudes a disponer todos nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, todo lo que somos, Señor, nuestro corazón dispuesto para recibir tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú tocando nuestras vidas en esta noche y que seas tú, Señor, hablando, Dios, de una manera especial, Señor. Gracias por este tiempo, llena de tu presencia, Señor, la vida y cada hogar, Señor, que está en este tiempo escuchando, Señor, que seas tú llenando cada uno de esos hogares y cada vida, cada persona, Señor, de tu presencia, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, me alegra saludarles en esta noche y hoy quiero compartir un poquito acerca de la promesa del Espíritu Santo que ha venido para nosotros, ¿sí? Y para eso vamos a ir al libro de los Hechos. Recuerden que hemos estado estudiando el libro de los Hechos y vamos a ir allí al capítulo 2 del libro de los Hechos, desde el versículo 29 hasta el versículo 40. Entonces vamos a leer juntos, ahí busquen rápido en la palabra. Hechos capítulo 2 versículos 29 hasta el 40 vamos a leer. Entonces quiero que me acompañen en esta noche a leer la palabra de Dios. Así que nos disponemos ahí. Dice así: varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahí leímos desde el capítulo 2 de Hechos, desde el versículo 29 hasta el versículo 40. ¿Y qué pasaba en ese momento? Si recuerdan un poquito el domingo, el pastor David nos compartió acerca de la primera parte del capítulo donde vino el Espíritu Santo. Era el día de Pentecostés y todos estaban, dice, unánimes juntos y estaban buscando a Dios. En ese momento vino la presencia del Espíritu Santo y dice que repartió lenguas como de fuego y que todos fueron llenos y empezaron a hablar en otras lenguas, y el Señor les daba que hablasen en los idiomas de diferentes personas que estaban en ese lugar. Pero, ¿qué pasó? Después de recibir el poder del Espíritu Santo se levantan. Dice que se levantó Pedro con los 11 discípulos, o sea, los 11 se levantaron y Pedro
se levanta a predicar y empieza a dar una predicación increíble con el poder, con el denuedo del Espíritu Santo, y empieza a hablarles al pueblo, a los que estaban allí pensando que ellos estaban borrachos porque habían escuchado que hablaban maravillas de Dios en sus propias lenguas, pero cómo ellos, siendo galileos, podían hablar en lenguas de otras naciones. Entonces ellos estaban confundidos, y ahí se levanta Pedro y empieza a predicarles y empieza a hablarles de eso que estaba pasando. Y empieza de alguna manera a sacar las escrituras, los profetas, los salmos, y empieza a declararles cómo las escrituras decían de que este momento iba a llegar. Y le saca a Joel, y le saca a los textos de David y los salmos, y empieza a decirles varias cosas. Entonces ahí llegamos al versículo 29. En medio de esa predicación de Pedro, esto es lo que les dice. Y yo quiero compartirles con ustedes unos puntos bien especiales. Y es ver la promesa. Primero, la promesa que Dios, de alguna manera, yo lo llamo la promesa, es una profecía que Dios le dio a David. Y eso está en el Salmo 16. Y dice, pero aquí lo cita David, desde el versículo 25 hasta el versículo 28, donde, antecito de lo que leímos, está citando Pedro una cita del Salmo, ¿sí? Y dice que, porque David dice de él, versículo 25, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esa es la cita que trae Pedro desde el Salmo, y viene y la pone acá, y después empieza a decir, porque aquí en este momento cuando David hablaba, no hablaba de sí mismo, porque ahí le está diciendo, pero nuestro patriarca murió y fue sepultado, y nosotros sabemos que su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, ¿de quién estaba hablando David? David no estaba hablando de sí mismo, David estaba hablando de ese Mesías, del Cristo que había sido prometido a él, que Dios había hecho un pacto de que su descendencia iba a reinar, y que vendría uno de su descendencia que iba a ser el Mesías, y que ese no iba a haber corrupción, que no iba a haber la muerte. Entonces ahí es donde Pedro les dice, y ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y todos somos testigos, está ahí en el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces me llama mucho la atención porque, como les decía ahora, era una profecía, era una palabra profética, porque dice ahí en el versículo 30, pero siendo profeta, hablando de David, entonces vemos cómo Pedro exalta de alguna manera y trae esa palabra de David en esa predicación, y le dice, David siendo profeta dijo esto, esto y esto de nuestro Señor Jesucristo, y hoy se cumplió, y hoy ustedes lo están viendo, y Jesús fue resucitado y nosotros somos testigos. Entonces, como les decía ahora, fue una profecía de David que cientos de años después se cumplió en Jesucristo. Yo lo llamo una promesa. Esa promesa que Dios le dio a David de que vendría una descendencia que iba a liberar, que iba a traer esa libertad y que iba a reinar sobre su pueblo. Y esa promesa se cumplió muchos años después, pero se cumplió. Entonces quiero que veamos algunas promesas que se cumplieron en la historia, y luego vamos a terminar con esa promesa que es para nosotros. Entonces la primera es la promesa que Dios le dio a David, de que vendría ese descendiente, que iba a reinar y que no vería la muerte, ¿cierto? Que no iba a haber corrupción, que su carne no iba a haber corrupción, y que no iba a quedar dejado en el Hades. Y eso se cumplió en Jesucristo. Entonces vemos cómo Dios cumple las promesas. La segunda fue la promesa que le hizo a los apóstoles. Cuando Jesús fue al cielo, eso está en el primer capítulo de Hechos, ¿cierto? En el capítulo 1:8, donde Jesús ya va a ascender, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto?
¿Y qué pasó ese día de Pentecostés? Se cumplió la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Entonces la segunda promesa fue la promesa que Jesús le hizo a los apóstoles y se cumplió, ¿cierto? Vemos que ese día estaba diciendo, ustedes están viendo lo que hizo el Padre, y ahí lo vemos en el versículo 33. Pedro dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí vemos la promesa que le había entregado a los discípulos y que se estaba cumpliendo. Eso que la gente estaba viendo, que decían que parecían borrachos, eso que la gente estaba viendo era la promesa del Espíritu Santo que se había manifestado a los apóstoles. Entonces la segunda promesa fue cumplida. Sí, se cumplió el día de Pentecostés, ¿cierto? Y no solamente eso, porque miren el versículo 34 dice, porque David no sube a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa palabra que había dicho ahí David, no solamente se había cumplido, porque ya ahorita podíamos decir, los discípulos podían decir, ciertamente Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa palabra se cumplió y Jesús está a la diestra del Padre. Entonces, la segunda promesa, vemos cómo Dios cumple las promesas de nuevo y cómo en los discípulos se cumplió la promesa. Venía el Espíritu Santo y se cumplió. Y sabían y podían tener la certeza y la seguridad de que el Señor estaba a la diestra del Padre y que había cumplido su palabra. Les había enviado el Espíritu Santo y no los había dejado solos. Ahora la tercera promesa. Y esa es una promesa que les empieza a dar a esos que están escuchando, ¿sí? A esos que estaban ahí atentos, escuchando la predicación de Pedro y viendo qué era lo que había pasado y viendo cómo ellos estaban siendo llenos de un poder que no entendían, un poder que estaban diciendo, pero ¿cómo así? ¿Están borrachos? ¿Qué les pasa? Y ahí está, en el versículo 37 dice que los que estaban oyendo, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí estaban ellos, escuchando cómo las promesas de Dios estaban cumpliendo en los apóstoles y cómo ellos estaban escuchando a Pedro predicar con tanto denuedo y con tanto poder y no entendían lo que pasaba, pero ahora ellos escuchan y dicen, bueno, ¿y ahorita qué vamos a hacer? Y dice el versículo 38 que Pedro le responde y le dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Y van a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces ahí Pedro les está diciendo unas directrices, ¿cierto? Dice, ustedes que están escuchando, ustedes que están recibiendo, bueno, arrepiéntanse porque ya lo que pasó con Jesucristo ya pasó, pero Él resucitó y está vivo y viene a traerles esa vida. Así que arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús y van a recibir el don del Espíritu Santo. Cuando reciben el don del Espíritu Santo y van a recibir la presencia de Dios y van a recibir al Señor Jesucristo a traer salvación. Entonces vemos cómo ahí de nuevo hay una promesa para esos que estaban escuchando, donde les dice, si ustedes se arrepientan, se bautizan, van a recibir el don del Espíritu Santo. Esa promesa de nuevo les dice, es para ustedes. Y yo estoy segura que se cumplió en ellos. Pero no solamente la promesa queda ahí. Por eso yo decía al principio, quiero que vayamos hasta el final para compartirles esa promesa que sigue. Esa promesa que sigue estando viva para nosotros hoy. Y dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Había un llamado especial al arrepentimiento, pero había un llamado a creer.
en que la promesa del Espíritu Santo estaba para ellos, estaba para los apóstoles, estaba para los que estaban escuchando, pero también estaba para los que estaban lejos, para sus familias, para sus amigos, para sus vecinos, para sus compañeros, para los que estaban en otros lugares. Y esa es la promesa que nos llegó a nosotros hoy. Y yo quiero compartirles un poquito acerca de esa promesa en mi vida. Para terminar, quiero compartirles esa experiencia en mi vida. Y por muchos años estuve orando, Señor, quiero recibir ese poder del Espíritu Santo, yo quiero recibir ese don, quiero recibirlo. Y fue muchos años orando. Y yo sentía que eso como que no iba a pasar, como que eso no iba a llegar. Pero el día menos pensado, en el momento menos indicado, en el lugar menos pensado, ahí llegó. Y ese don y ese poder que el Señor derramó sobre mi vida fue algo increíble, algo que yo no puedo explicar, pero es algo que es tan real, que nos da tanta vida. Pero no solamente eso, cuando recibimos esto, recibimos una responsabilidad. Y es entender que hemos recibido la promesa tan anhelada, la promesa tan esperada, pero nos da un entendimiento de que esa promesa no se queda en mí, esa promesa tiene que continuar. Y ahí quiero compartirles que esa promesa del Espíritu Santo se cumplió. La palabra que fue dada a David se cumplió, la palabra que fue dada a los apóstoles se cumplió, la palabra que fue dada a los que estaban escuchando en ese momento, el día de Pentecostés, se cumplió. Y la promesa que está siendo dada hoy para usted, para mí y para los que están alrededor nuestro, se va a cumplir. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad, y es que esa promesa llega a nosotros para que nosotros la vayamos a llevar a otros, para que seamos testigos del poder de Dios en otros lugares. Y nosotros tenemos un llamado de ir y hacer discípulos, ¿cierto? De ir y llevar esa promesa del Espíritu Santo a otros, porque termina diciendo que sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál es el propósito de recibir esa promesa? Y es ser salvos de esta perversa generación que nos rodea. Nosotros hacemos parte de este mundo que está lleno de pecado, que está lleno de perversidad, pero que el Señor quiere salvar, que el Señor quiere traer salvación a toda nación, a todo pueblo, a todo lugar. Y usted y yo hacemos parte de esa promesa. El Señor va a cumplir esa promesa en nosotros, pero nosotros tenemos que llevar esa promesa a los que todavía no le han escuchado. Y yo quiero invitarlos en esta noche a que soñemos, a que creamos. Yo creo que, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hablo por mí. En esta cuarentena hay días en que uno no se levanta como con muchas ganas de soñar, como que vemos cada vez más casos aún más cerca de nuestra tierra, de nuestros lugares, y vemos como que todo está como más complicado, como más complejo, y soñar o creer en esas promesas se nos hace como cada vez más complicado. Pero la invitación del Señor hoy es: despiértense, levántense, crean. La promesa está ahí para ustedes. La promesa está ahí para levantarlos, para llenarlos de poder, para llenarlos de esperanza. Y esa promesa quiere que hoy el Señor la recibamos, pero también el Señor quiere que hoy la compartamos. Y vamos a orar por nosotros, para que nosotros sigamos con ese anhelo, deseándolo, queriéndolo, anhelándolo. Recibir el poder del Espíritu Santo, recibir su promesa, que es para todos, nos decía el texto. Pero también quiero que podamos orar por esos que todavía no han escuchado el nombre de Jesús, por esos que tal vez están en comunidades indígenas o en otros países, en otras comunidades, donde tal vez han escuchado de pronto el nombre de Jesús, pero todavía no le conocen. Todavía no son salvos. Y el Señor fue claro cuando dijo que vino y amó a todo el mundo. Pero también es claro cuando hoy nos dice: la promesa es para todos, para
todo el que el Señor llame. ¿Y a quién quiere llamar al Señor si no es a toda la humanidad? Porque a toda la humanidad amó el Señor. Entonces, para todos es la promesa, para usted y para mí, pero también para todo el que Dios va a llamar. Y tal vez Dios lo llame a través suyo, tal vez el Señor lo llame a través mío. Así que tenemos una responsabilidad y una tarea por delante. Así que vamos a orar y vamos a seguir creyendo en que esas promesas, como se cumplió en David, como se cumplió en los apóstoles, como se cumplió en los que oyeron el día de Pentecostés, como se cumple con nosotros hoy, también se va a cumplir con esos que todavía no han escuchado el nombre de Cristo, ¿sí? Así que me acompañen, les invito a que me acompañen a orar. Vamos a orar porque esa promesa se siga cumpliendo en todo lugar. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, gracias por esta palabra especial, gracias porque para mí especialmente, Señor, es recordar que tus promesas se cumplen, Señor. Que si tal vez he perdido, Señor, el deseo de soñar, el deseo de creer, Señor, que esas promesas vienen a cumplirse, a hacerse realidad, Señor, que me ayudes a volver esa fe, a volver esa mirada a ti, Señor, y a recordar que lo has hecho en otros momentos y que lo vas a seguir haciendo. Que si tal vez hay algo, Señor, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras vidas, que vemos imposible, que vemos que no se va a cumplir, que no lo vamos a alcanzar, que no lo vamos a lograr, Señor, nosotros podamos creer que sí se va a lograr, que sí se va a cumplir y que viene un tiempo nuevo, donde esa promesa vuelve a tomar vida. Y hoy, Señor, nos está recordando que la promesa del Espíritu Santo vuelve a tomar vida en nuestro corazón, vuelve a decirnos, sí es para ti, sí es para ti, sí es para mí. Esa promesa es para nosotros, es para cada uno de los que quiera creer que la promesa es para mí, que la promesa es para ti, para todos. Todo el que crea va a recibir esa promesa, porque el Señor quiere entregarla, porque el Señor quiere llenarnos del poder del Espíritu Santo, porque el Señor quiere derramar de su presencia sobre toda carne. Así que nosotros hacemos parte de esa promesa, Señor, pero también hoy queremos levantar una oración especial por esos misioneros que están en otros lugares, Señor, enseñando tu amor, pero también llevando la promesa del Padre, la promesa del poder del Espíritu Santo a esos lugares inalcanzables para muchos de nosotros, pero que tú estás colocando esas personas allí, Señor, para que lleven esa promesa a otros. Yo oro por esas comunidades que no te conocen, que en este momento aún ni siquiera han escuchado tu nombre, Señor, para que puedan, Señor, también recibir la promesa y recibir ese poder que yo he recibido, Señor, ese regalo de salvación que yo he recibido, Señor, que ellos también lo puedan recibir y sentir el poder y sentir tu presencia de esa manera tan especial, y aún ellos, Señor, seguirán levantándose para traer a otros, Dios. Yo creo que es esa cadena donde tú nos recuerdas que es para todos y que quieres alcanzar a todos y que quieres llamar a toda la tierra, a toda la humanidad, en cada lugar, cada tribu, cada pueblo, cada lengua, cada nación. Todos, Señor, son llamados a recibir la promesa del poder del Espíritu Santo, y nadie es la excepción, Señor. Todos entramos en tu promesa, Señor. Así que ayúdanos hoy a creer que esa promesa se cumplirá en nosotros, pero también ayúdanos a entender que esa responsabilidad de la promesa, de recibir la promesa, es para también llevarla a otros, Señor. Y que tú vas a alcanzar, Señor, a naciones con tu promesa, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Dios, que eres fiel, que cumples promesas, que tu palabra se cumple, Señor, que resucitaste de los muertos y que la palabra que le diste a David se cumplió, y que hoy podemos dar fe de que es así, de que tú resucitaste, Señor, y que has venido a traer vida a cada uno de nosotros, has venido a traer salvación a toda la humanidad.
oportunidad, Señor, y has venido a derramar del poder de tu Espíritu Santo sobre toda carne, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada familia allí en cada hogar, Señor. Gracias por llenarlos de tu Espíritu Santo en este momento. Gracias porque yo sé que en cada hogar, Señor, tú estás llenando de una manera especial. El poder de tu Espíritu Santo está descendiendo sobre cada casa en este momento, Señor. Y algo especial, Señor, tú estás haciendo en cada hogar, y algo especial tú vas a hacer en medio de cada familia, Señor. Y a eso, Señor, tú vas a levantar, y a cada uno de nosotros tú quieres levantar para que llevemos a otros la promesa, Señor. Gracias por esta noche, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos has regalado. Te bendecimos, te adoramos, exaltamos y glorificamos tu nombre y reconocemos que no hay otro como tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, me alegra mucho haber compartido con ustedes y recuerden, la promesa es para todos. Dios los bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien, que terminen de pasar una linda semana y que el Señor siga llenando cada una de sus casas con su poder. Dios les bendiga.